Mi sistema termodinámico es el perclorato de sodio, que tiene un número de individualidades igual a 122.4 gramos sobre mol. Me enfoqué en la fase gaseosa porque los gases son los únicos estados de la materia cuyo comportamiento está rigurosamente descrito por las ecuaciones de estado, como la de Van der Waals o de los gases ideales. El perclorato de sodio se descompone a una temperatura equivalente a 755,15 Kelvin. Para asegurar que la sustancia exista en un estado donde puede ser estudiada como un gas, la temperatura debe exceder este punto de descomposición. Trabajé con presiones iniciales en el rango de 1 atmósfera a 10 atmósferas. Para... Trabajé con presiones iniciales de... Trabajé con presiones iniciales en el rango de 1 atmósfera a 10 atmósferas, ya que este es un rango estándar y manejable para estudiar el comportamiento de los gases reales en termodinámica. Para delimitar mi sistema termodinámico escogí un recipiente cilíndrico de titanio y circonio. Este recipiente ficticio lo escogí debido a que estos materiales son excepcionales debido a su resistencia a las altas temperaturas y presiones. No es posible crear un diagrama presión-temperatura de mi sistema termodinámico, ya que el compuesto se descompone químicamente a una temperatura inferior a la que se requeriría para su fusión o evaporación. A temperaturas superiores a 755,15 Kelvin, el sistema ya no es perclorato de sodio puro, sino una mezcla de sólido y gas. Por lo tanto, no existe una fase gaseosa de perclorato de sodio, que pueda entrar en equilibrio con las fases sólida o líquida, para formar las líneas de coexistencia típicas de un diagrama de fases. La descripción imaginaria en la región sólida de mi diagrama es que tiene una zona baja de temperatura y alta en presión, porque el perclorato de sodio existe como un sólido cristalino. De la fase líquida tenemos la zona de temperatura y presión intermedia. La gaseosa, zona de temperatura alta y baja presión. El enfoque del estudio es entre 755,15 Kelvin y una presión de 1 a 10 atmósferas. Aquí se aplica la ecuación de Van der Waals. El punto crítico de mi diagrama tiene unos valores de 450 atmósferas y 3400 Kelvin. Elegí estos valores extremadamente altos debido a la naturaleza iónica del perclorato de sodio. El perclorato de sodio es una sal, lo que implica que sus partículas están unidas por fuertes fuerzas electrostáticas. Para que la sustancia alcance el punto crítico, la fase líquida y gaseosa deben volverse indistinguibles. Romper esas poderosas uniones iónicas para crear un flujo supercrítico requiere una cantidad inmensa de energía, es decir, una alta temperatura y una presión altísima, para comprimir los iones dispersos. Por lo tanto, un punto crítico en el rango de 3000 Kelvin a 4000 Kelvin es termodinámicamente coherente para una sal inorgánica. El punto triple tiene un valor de 890 Kelvin y 0.2 atmósferas. Este valor fue elegido por ser superior a la temperatura de descomposición real del perclorato de sodio, que es 755,15 Kelvin. Si el punto triple fuera menor a este valor, el modelo no funcionaría, ya que el perclorato de sodio se descompondría antes de poder alcanzar el estado de equilibrio de sólido, líquido y gaseoso. El valor de 0,2 atmósferas fue elegido para permitir que la fase gaseosa sea accesible en su región de estudio, de 1 a 10 atmósferas. Un punto triple bajo asegura que la curva de vaporización sube rápidamente, lo que permite que el área de baja presión esté dominada por la fase gaseosa a las temperaturas de interés. Si el punto triple fuera alto, se extendería por la región de una atmósfera, impidiendo el estudio de la fase gaseosa pura. Mi sistema termodinámico me obligó a realizar un cambio de enfoque crucial, es decir, pasé de las ecuaciones de los gases ideales, como Van der Waals y Virial, citadas en el enunciado, a la aproximación del gas ideal para los cálculos numéricos del calor y energía. Esto debido a que las ecuaciones de estado complejas, como las de Van der Waals y la de Virial, requieren coeficientes que son específicos para cada gas. Van der Waals necesita la corrección de las fuerzas de atracción molecular y corrección del volumen molecular, mientras que el virial necesita los coeficientes B2, B3, etc. y su dependencia con la temperatura. Los datos del perclorato de sodio a altas temperaturas no están disponibles, ya que es una sustancia inestable y su estudio en fase gaseosa es altamente inusual. Sin estos coeficientes es imposible calcular de forma rigurosa y exacta la variación de la energía interna y por lo tanto el calor, mediante las ecuaciones de gases reales. Además que un ciclo cerrado debe cumplir obligatoriamente la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía interna debe ser cero. Al asumir el comportamiento ideal, garantizamos que el cambio de la energía interna del proceso 1 a 2
y el cambio de la energía interna del proceso 3 a 1 se cancelen, permitiendo que el calor neto y el trabajo neto sean iguales y opuestos, lo que es esencial para cerrar el ciclo correctamente. Sí, utilicé las ecuaciones de gases ideales solo para definir las trayectorias, isotermo e isobárico, pero recurrí a los datos de gas ideal para el cálculo de la energía. Las capacidades caloríficas que asumí fueron el volumen constante y la presión constante, siendo igual el volumen constante a 3 medios por la constante de los gases ideales, la presión constante igual a 5 medios por la constante de los gases ideales. En el cálculo de los procesos usé los siguientes valores. Número de moles es igual a 2 moles. La constante de los gases ideales es igual a 8,314 joules sobre mol por Kelvin. El volumen constante es igual a 3 medios por la constante de los gases ideales y la presión constante es igual a 5 medios por la constante de los gases ideales. Empezamos con el proceso isocórico, en el cual el volumen es constante. En este proceso se utiliza la ecuación de gas ideal y se mantiene el volumen constante, por lo que el volumen 1 y el volumen 2 deberían ser iguales. La temperatura se incrementa, siendo igual variación de la temperatura igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esto sería igual a 1100 Kelvin menos 900 Kelvin igual a 200 Kelvin. Para calcular el trabajo de este proceso se usó la ecuación general para el trabajo. Dado que el volumen no cambia, el cambio diferencial de volumen es cero, por lo que el ser multiplicado por la presión nos daría un valor de cero. El cálculo del calor. Gracias a la primera ley que nos dice que el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo, como el trabajo es cero, entonces nos queda que el calor del proceso 1 al 2 es igual a la variación de la energía interna en el proceso 1 al 2. Para un gas ideal se usa la siguiente ecuación. Sustituimos los valores y realizamos los respectivos cálculos, dándonos que del proceso 1 al 2 el calor es aproximadamente de 4.988,4 joules. Proceso isotérmico. Este proceso utiliza la ecuación de Van der Waals y la temperatura es constante, siendo igual a 1100 Kelvin. El volumen 2 es aproximadamente de 147,708 litros y el volumen 3 es de aproximadamente 180,532 litros. Cálculo del trabajo. La ecuación del trabajo de Van der Waals es la siguiente. Aplicamos la aproximación del gas ideal siendo A igual a 0 y B igual a 0. Sustituimos los valores numéricos y sacamos el resultado de que el trabajo en el proceso 2 al 3 es de menos 3.670,3 joules. Es decir, que el sistema realiza trabajo. Cálculo del calor. Por la primera ley que nos dice que el calor desde el proceso 2 al 3 es igual al cambio en la energía interna del proceso 2 al 3 menos el trabajo 2 al 3. Aplicamos la aproximación del gas ideal siendo el cambio en la energía interna igual a 0. Para un gas ideal en un proceso isotermo, el cambio de la energía interna debería ser igual a 0. En la fórmula simplemente sustituimos los valores y sacamos el resultado, siendo que el calor es de aproximadamente 3.670,3 joules, es decir, que el sistema absorbe calor. Proceso 3, isobárico. Este proceso utiliza la ecuación del virial. La presión es constante, siendo igual a 1000 atmósferas, y la temperatura disminuye. La variación de la temperatura es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2, siendo igual a 900 Kelvin menos 1100 Kelvin, dando un resultado de menos 200 Kelvin. Cálculo del trabajo. La ecuación general para el trabajo isobárico es simple y no depende de la ecuación del estado. Sustituimos los valores numéricos y convertimos a joules, dándonos que el trabajo del proceso 3 al 1 es de aproximadamente 3.326,5 joules. Cálculo del calor. El calor es un proceso a presión constante igual al cambio de la entalpía. Para un gas ideal, realizamos la siguiente ecuación. Ignoramos las correcciones del virial por falta de coeficientes B2 y B3. Sustituimos los valores numéricos y nos da el resultado de que el calor del proceso 3 al 1 es de aproximadamente menos 8.314,0 joules. Es decir, que el sistema libera calor. Para los resultados totales del ciclo, sumamos los valores de los tres procesos. El trabajo neto del ciclo es igual al trabajo del 1 al 2 más el trabajo del 2 al 3 más el trabajo del 3 al 1, dándonos un valor aproximadamente de menos 348,8 joules. De igual manera, calculamos el calor neto del ciclo, es decir, sumamos todos los calores en los diferentes procesos, dándonos un resultado aproximadamente de 344,7 joules. La diferencia entre el calor del ciclo y el trabajo del ciclo es mínima, confirmando que la primera ley de la termodinámica se cumple.